compañeras y compañeros legisladores. Como integrante del Poder Legislativo no podemos permanecer pasivos ante esta violación directa a nuestra norma fundamental realizada por el Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán. Y exhortamos y exigimos al Comité Técnico del Poder Judicial de la Federación continúe con los trabajos para realizar las postulaciones que dicho poder le corresponde. Concluyo diciendo, como diría el filósofo de Güemes, que si se va a hacer la carnita asada, claro que se va a hacer. La reforma judicial va. También, con fundamento en las facultades que esta presidencia tiene, presentaré un pronunciamiento a nombre del Poder Legislativo sobre las declaraciones que ha hecho el presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump, que implica de manera explícita e implícita un respaldo a nuestra presidenta constitucional, Claudia Sheinbaum Pardo, a nuestro gobierno y un llamado al respeto a nuestra independencia y soberanía nacional. Hagamos del mundo una nación sin odio, sin racismo, sin guerras, sin fronteras inhumanas que generen la persecución del ser humano solo por serlo. Lo dije ya y lo reitero, no se puede hacer una gran nación con racismo y con clasismo. En todo caso, no se debería construir una nación con racismo y mucho menos lo deberían hacer los Estados Unidos de América. No deben los Estados Unidos, país que reivindica las libertades como su esencia fundamental, refrendar el racismo y repetir esa parte tan dolorosa de la historia que han vivido con una guerra civil a mediados del siglo XIX para erradicar de su suelo la forma más brutal que existe del racismo, la esclavitud. Cerca de 750,000 personas perdieron la vida por luchar contra el esclavismo en la guerra civil conocida como Guerra de Secesión durante el siglo XIX. Hoy esa cifra equivaldría a unos 6 millones de personas. Abraham Lincoln mismo, presidente de los Estados Unidos en ese momento, pagó con su vida el precio de luchar contra la esclavitud en su patria. 100 años después, a mediados del siglo XX, se dio una nueva lucha heroica del entonces pueblo llamado despectivamente nigger en los Estados Unidos, hoy afroamericano, para erradicar el racismo en su país. Lucharon por lograr que se les reconociera su condición de seres humanos. Miles de mujeres y hombres se movilizaron, la inmensa mayoría de forma no violenta, para lograr por lo menos la igualdad en los derechos civiles. Como lo mencionó Martin Luther King hablando sobre las políticas de segregación, se arrastraban por lograr que les sirvieran una taza de café en la barra de un restaurante, mientras sus hermanas y hermanos luchaban y lograban la independencia de sus patrias en la misma África. Mujeres y hombres pagaron con su vida esa batalla desigual. Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz, fue asesinado por encabezar dicha lucha. Malcolm X y Medgar Evers sufrieron la misma suerte. Mujeres como Angela Davis y Assata Shakur perdieron su libertad. La segunda aún vive en un exilio forzado desde hace décadas por haber tenido la osadía de luchar contra el monstruo del racismo en los Estados Unidos. Hoy, 150 años después, el presidente electo de los Estados Unidos de América, a días de volver a la presidencia, pretende hacer institucional el racismo y convertirlo en una política pública destacadísima de su próximo gobierno. No solo le dará con ello la espalda a la esencia de los Estados Unidos, le dará la espalda a ser el país de las libertades de las que se dice promotor. Renegará de lo que ha sido el corazón de la formación de los Estados Unidos, la inmigración, ya que su país es una nación formada por inmigrantes de todo el mundo, y le dará la espalda a la hermosísima esencia de la Declaración de Independencia, que, como ya mencioné en otro momento, sostiene que el ser humano, el hombre dice de manera textual, tiene derechos inalienables como el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad.
Pretende engrandecer a los Estados Unidos de América con la violación flagrante de derechos humanos de millones de mujeres y hombres que llevan décadas contribuyendo con sus impuestos y su trabajo y en no pocas ocasiones con la creación de empresas y empleos a la riqueza de los Estados Unidos. Particular mención merecen las personas llamadas Dreamers, eufemismo con el que se busca disfrazar el racismo institucional con que se trata a mujeres y hombres jóvenes que llegaron a los Estados Unidos en contra de su voluntad. Eran niñas y niños, a veces de brazos, que fueron llevados por sus padres a la nación de las libertades y de la tierra prometida. Se han acreditado 500,000 personas en esta condición y deben ser muchas más las personas jóvenes que así llegaron hace más de 2 décadas a los Estados Unidos de América. Crecieron hablando inglés, se formaron en sus escuelas y en sus barrios, han trabajado para su patria y hoy son parte central del corazón de su nación y sin embargo son tratados como delincuentes con libertad condicional, ya que cada 2 años tienen que ir a renovar su frágil estado migratorio. Las personas llamadas Dreamers son ciudadanos estadounidenses de pleno derecho y están siempre en riesgo de ser deportadas, más aún con las políticas racistas como las que el nuevo gobierno anuncia abren la puerta con mayor fuerza para que esa más que injusta deportación suceda. Es una pena que en pleno siglo XXI sigan existiendo personas que promuevan el racismo, pero es mucho peor que seres humanos que tendrán el enorme honor y la enorme responsabilidad de encabezar a su país desde el gobierno, las promuevan y las hagan del racismo políticas públicas. Es inconcebible. Una vez más llamo al gobierno de Estados Unidos, que iniciará en breve sus funciones, a modificar su conducta política y a honrar la grandeza de su patria. Lo llamo a instrumentar una política migratoria que reconozca la ciudadanía a millones de seres humanos de las más diversas nacionalidades del mundo que por décadas han acreditado el amor a los Estados Unidos y lo han hecho de la manera que ustedes más valoran, dándole a su gobierno miles de millones de dólares en contribuciones tanto impositivas como de convicción y generosidad. Un gran revolucionario mexicano llamado Ricardo Flores Magón, quien murió asesinado por los guardias de su prisión en una cárcel brutal de alta seguridad en Leavenworth, en Kansas, en los Estados Unidos. Fue asesinado un día antes de su liberación y que vivió encarcelado muchos años de su vida solo por pensar diferente. Sostenía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Siendo mexicano, no se refería solamente al pueblo de México, sino al pueblo todo, a la humanidad completa. La abrazó siempre y pagó con su vida su enorme amor a la humanidad y su todavía más grande amor a las libertades. Le deseo al nuevo gobierno de los Estados Unidos todo el éxito, menos en lo que tenga que ver con políticas públicas basadas en el racismo, el clasismo y la mezquindad humana. Finalmente, en una declaración reciente, el presidente electo de los Estados Unidos plantea cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de América. Les recuerdo que América es todo el continente y que el Golfo de México se encuentra en su mayor parte en torno a nuestro territorio. La declaración en realidad busca minimizar a nuestra patria y eso es incorrecto e inaceptable. Lo es más aún cuando se usa para señalar problemas en que los Estados Unidos de América no ha adoptado una parte en la solución, como lo son el consumo de drogas, donde Estados Unidos representa el principal mercado de consumo del mundo. En cuanto a la migración, no tenemos ninguna responsabilidad que personas de otras nacionalidades quieran ingresar a los Estados Unidos desde nuestra patria. Mal empezaron las cosas en los Estados Unidos este 1 de enero de 2025 con los atentados en Las Vegas y Nueva Orleans, actos deleznables que condenamos, como para insistir en buscar soluciones fuera de sus fronteras. México, Ciudad de México, a 8 de enero de 2025. Larga vida a nuestra patria, larga vida a nuestro pueblo. Ahora procede el uso de los grupos parlamentarios en orden ascendente. Tiene en primer término el uso de la palabra hasta por 5 minutos la senadora Amalia García Medina a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros,
El tema que estamos tocando en este momento es el de la ratificación de la reforma constitucional en materia de fentanilo y de vapeadores. Yo quiero hacer memoria, igual que lo hice en la intervención que tuve en el Senado de la República, que la política prohibicionista no ha sido la que ha dado resultados para garantizar ni la salud, ni la seguridad, ni el bienestar de la población. ¿Cuáles son los orígenes de la política prohibicionista? Yo mencionaba un movimiento que se generó en los Estados Unidos a principios de los años 20, el movimiento de la templanza, que señalaba que había que prohibir todo tipo de consumo de estupefacientes y de alcohol. El presidente de los Estados Unidos en ese momento, con la presión pública que existía, aprobó una enmienda, es decir, una reforma constitucional al artículo 18, la 18 enmienda. ¿Cuál fue el resultado de la enmienda 18 de 1920 en los Estados Unidos? Bueno, todas y todos conocemos la historia, hemos leído libros, relatos, películas, hemos visto películas. Lo que sucedió fue que explotó masivamente el tráfico ilegal de alcohol. Y conocemos las historias de las mafias, especialmente en el norte de los Estados Unidos, en Chicago, en Nueva York, y la frontera, que entonces era un riesgo, era la de Canadá, porque de ahí llegaba el whisky y también por mar, hacia los Estados Unidos. Sabemos lo que significó de violencia, de muertes. El consumo no se detuvo, sino que aumentó, y también la corrupción, la compra de policías, de políticos, de legisladores en los Estados Unidos. Fue tal el desastre por esa política que finalmente otro presidente llevó a cabo una reforma constitucional en los Estados Unidos para dar marcha atrás con eso. Fue el presidente Roosevelt en 1933, la enmienda 21, es decir, al artículo 21 constitucional de los Estados Unidos. No ha sido con el prohibicionismo como se ha podido enfrentar ni la violencia ni el consumo, y al contrario, la corrupción ha aumentado. ¿Quién en los últimos tiempos ha sentado las bases de lo que hoy vivimos en el planeta? Fue el presidente el presidente Nixon. El presidente Nixon tomó la determinación en 1971, llamando enemigo público número 1 a los estupefacientes, lo que fue el banderazo para una guerra en contra de la producción, el consumo y también el mercado de los estupefacientes. Pero tampoco ha resultado ser el camino. Posteriormente, Reagan lo consideró una amenaza para la seguridad nacional, y a partir de ese momento en el planeta lo que ha sucedido es una política que no ha puesto en el centro ni medidas para garantizar la salud y la protección de quienes tengan efectos por el consumo excesivo de algún estupefaciente, y lo que sí tenemos es un incremento de la violencia, están las redes de corrupción y está el tráfico de armas, que por cierto, la mayor parte de armas de los grupos delictivos provienen, en el caso de Latinoamérica y por supuesto de México, de la industria armamentista norteamericana, porque además la Asociación del Rifle es una poderosísima asociación que existe en los Estados Unidos y que financia políticos, incluyendo a candidatos del Partido Republicano. No es el prohibicionismo, decimos, cómo se va a enfrentar este flagelo. Tiene que haber un gran acuerdo mundial para poder enfrentarlo de otra manera, porque lo que se ha hecho hasta el día de hoy ha resultado absolutamente ineficaz, y lo que ha provocado son muertes, sangre, violencia y una situación, senadora, que es ya insostenible. Termino señalando que hoy lo que tenemos que promover en el planeta es una discusión de las causas, de cómo enfrentarlo, y reconocer que a esa política que se impulsó desde los Estados Unidos es inaceptable, porque trae muertes, es ineficaz y nos lastima. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra.
Tiene el uso de la palabra la diputada Laura Ivonne Ruiz Moreno, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 5 minutos. Con la venia de la presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de la importancia y la necesidad de combatir el crimen organizado y el consumo de las drogas. Nosotros votamos a favor de la reforma constitucional porque es necesario comenzar a atender los altos índices de violencia y desigualdad, no solo porque afectan a nuestro territorio, sino porque también están contra nuestra política exterior. Hoy, uno de los temas centrales de la agenda bilateral es el trasiego de drogas. Con esta reforma damos un paso más en la construcción de una nueva relación con nuestro vecino más próximo. Estamos conscientes que la relación con Estados Unidos no es sencilla, pero sí es necesaria, y por ello, a la llegada del nuevo presidente, nosotros damos muestra de que estamos dispuestos a combatir el fentanilo y a seguir luchando por la paz. Compañeras y compañeros legisladores, en esta declaratoria de constitucionalidad celebramos las reformas logradas en materia de protección a la salud, pero también hacemos un llamado al gobierno federal para que el trabajo no se quede aquí. La ley solo funciona cuando las autoridades la ejecutan. Es necesario construir una política estratégica que permita prevenir y combatir el tráfico de drogas y el consumo de estupefacientes. Es fundamental también fortalecer las relaciones entre nuestros vecinos para lograr erradicar el cáncer del crimen organizado. En el PRI seguiremos trabajando para construir un mejor país seguro y libre de toda droga. No permitiremos que nuestro país se transforme en un paraíso de la delincuencia. Por eso hacemos un llamado a este gobierno. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Ruiz Moreno. Tiene el uso de la palabra ahora, hasta por 5 minutos, la diputada Ana Erika Santana González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Muy buenos días. Con su venia, señor presidente, compañeras Adelante. y compañeros senadores y diputados. Durante el pasado periodo de sesiones, uno de los logros alcanzados más significativos fue la aprobación de reformas cruciales para responder a las necesidades y desafíos que enfrenta nuestra sociedad, de entre las cuales destaca especialmente la que hoy, con gran responsabilidad y compromiso, estamos a punto de darle declaratoria constitucional en materia de fentanilo y vapeadores. Esta reforma constituye un avance decisivo en la protección de la salud pública, en el bienestar de nuestros ciudadanos y en el futuro de las siguientes generaciones. Con esta medida, damos inicio a un proceso de transformación estructural que no solo aborda los desafíos actuales, sino que también sienta las bases para un entorno más seguro y saludable para todos los mexicanos. Es una realidad que no podemos ignorar. Actualmente el mundo enfrenta una crisis de salud pública que exige acciones inmediatas y determinantes, especialmente en lo relacionado a la creciente amenaza del consumo de drogas sintéticas, especialmente el fentanilo y su impacto devastador a nivel internacional. El fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína, originalmente utilizado como anestésico y analgésico en contextos clínicos, ha emergido como una de las principales causas de muertes por sobredosis a nivel global. Solo en el 2022, más de 107,000 personas perdieron la vida a nivel global por esta droga. Y en este fenómeno no solo es una crisis de salud pública, sino un llamado urgente a la acción que no podemos ignorar. Una sola dosis de 2 miligramos de esta sustancia puede llegar a ser mortal. Además, está ampliamente disponible en mercados ilícitos, pues a menudo se presenta en píldoras que imitan medicamentos recetados.
lo que lleva a muchos jóvenes a consumirla sin conocer sus riesgos reales. Y por si fuera poco, las redes sociales han exacerbado el problema, facilitando el acceso a estas drogas por parte de adolescentes vulnerables. Sin lugar a dudas, la gravedad de este problema exige un trabajo coordinado y una política integral entre las distintas instancias gubernamentales que prohíbe el uso de drogas sintéticas y priorice su erradicación. En este sentido, quiero resaltar que como parte de la estrategia integral para combatir este terrible flagelo, el día de ayer el Gobierno de la República, encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum, lanzó una campaña preventiva a nivel nacional denominado Aléjate de las drogas, el fentanilo mata. Esta campaña es permanente, con el objetivo de evitar el consumo de dicha droga mediante la implementación de programas educativos de prevención. Esto es relevantísimo porque no había un programa de prevención de drogas desde hace muchos años. Se busca informar sobre peligros reales del consumo de drogas sintéticas, pues es fundamental que las y los jóvenes entiendan que una sola decisión puede costarles la vida. La campaña se fundamenta en dos pilares esenciales. El primero es de carácter preventivo y estará a cargo de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Cultura, mientras que la atención y el tratamiento de los casos estará bajo la responsabilidad del sector salud. Esta estrategia integral refleja el compromiso del Gobierno de darle una respuesta coordinada y efectiva para enfrentar esta problemática desde todos los ángulos. En consecuencia, la reforma a la cual le daremos declaratoria constitucional tiene como objeto fundamental garantizar el derecho a la protección de la salud mediante la prohibición de los precursores químicos, el uso ilícito del fentanilo y de otras drogas sintéticas no autorizadas. De este modo, esta reforma se convierte en un pilar clave dentro de la estrategia integral para combatir el consumo de estas sustancias devastadoras. Por esto, celebramos la reforma que haya sido aprobada por las legislaturas locales y que hoy estemos aquí, en este recinto, completando su proceso legislativo para que pueda ser enviada al Ejecutivo y finalmente sea promulgada. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Santana González. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Luis Enrique García López del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Con su venia, diputado, senador, presidente. Gracias. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Desde que se presentó la iniciativa para reformar los artículos 4 y 5 constitucional en materia de prohibición de vapeadores y fentanilo, en el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional señalamos claramente que esta propuesta era tramposa y que se pretendía esconder una muy mala decisión, prohibir de manera arbitraria los vapeadores y todas las profesiones y oficios relacionados con ellos, detrás de un hecho innegable que era la necesidad de reforzar la prevención, sanción de la producción, trasiego, comercialización de fentanilo como narcótico. La iniciativa era tan engañosa que incluso se le denominó como reforma constitucional en materia de protección de salud, sin que esto sea nada apegado a la realidad. Si prohibir fuera la solución, entonces habría que prohibir los cigarros, el alcohol, la comida chatarra y otras cosas que son dañinas para la salud, pero es claro que la prohibición no era la respuesta, sino la regulación. Y hay que decirlo con toda la claridad, siempre vamos a estar a favor de que se proteja a la población, en especial a nuestra juventud, en contra de los efectos dañinos de las drogas y de las adicciones a narcóticos tan riesgosos como el fentanilo. Pero hay que advertir también que si bien apoyamos la prohibición del fentanilo en la Constitución, esa acción no es suficiente para que en las calles se dé un efecto positivo, pues es necesario que la Presidencia de la República y las autoridades federales en materia de salud y seguridad implementen acciones contundentes de prevención, de investigación y, en su caso, de sanción a todo aquel persona que envenene a mexicanas y mexicanos con este tipo de drogas sintéticas.
Y no podemos seguir negando, como lo ha hecho el gobierno federal desde el sexenio anterior, la grave problemática que implica la producción de fentanilo en el país, en laboratorios clandestinos, su trasiego y, por supuesto, su comercialización, generando ganancias multimillonarias para el crimen organizado. Querer tapar el sol con un dedo no solo está llevando a nuestro país a una crisis de seguridad, sino que muy probablemente también generará una crisis de salud y, por si fuera poco, también existe el riesgo inminente de que se genere una crisis internacional, más cuando vemos a Trump tomando protesta el 20 de enero. Y si este fuera el problema, pues habría que empezar por reconocer que existe un problema de producción de fentanilo en el país. Pero además de que nosotros sí celebramos que este tema esté en la Constitución y se prohíba, no queda única y exclusivamente más que escribirlo en la propia Constitución. Hay que implementarlo. Y aquí es donde la estrategia de abrazos y no balazos, que no ha funcionado, tiene una nueva oportunidad en el nuevo Plan de Seguridad Nacional para que se contemple un cambio en esta estrategia, en esta estructura, para que se pueda combatir el narcotráfico en el país. Y a ver, es muy simple. ¿Por qué nos enojamos o nos sorprendemos de las declaraciones del próximo presidente de México? Lo único que está haciendo el presidente de Estados Unidos, que nos está pidiendo es que hagamos lo que tenemos que hacer, que es cuidarnos y cuidar a los mexicanos. Hacer acciones contundentes para prevenir la producción y la distribución de fentanilo es una obligación del Estado mexicano. No nos está diciendo nada que no entendamos y hay que comprender. Es nuestro socio comercial más importante que tenemos en este país. Y si bien a ustedes pareciera que no les preocupan los señalamientos que hace la comunidad internacional o específicamente el presidente Trump sobre México, yo les quiero decir que vivimos en un mundo globalizado en donde estas declaraciones, por supuesto, que van a tener impacto. El llamado, pues, es a que si hoy celebremos que en la Constitución se está prohibiendo la venta, la producción, el trasiego del fentanilo, lo hagamos acompañándolo con una estrategia integral de seguridad en donde se vinculen a todas las autoridades a nivel federal y local para que se combatan y así poderle dar resultados verdaderamente a México y quitarnos ese estigma penosa que tenemos hoy en el mundo. Es cuanto, diputado. Senador presidente. Gracias, diputado García López. Tiene el uso de la palabra para cerrar esta ronda la diputada Leire Avilés Domínguez del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 5 minutos. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Compañeras y compañeros, hoy nos encontramos en un momento crucial. Con esta declaratoria hacemos visible el inquebrantable compromiso de nuestro movimiento para colocar la salud de nuestra población, que es nuestra prioridad. Un principio esencial de la Cuarta Transformación. La reforma a los artículos 4 y 5 de nuestra Constitución no son acciones ordinarias, sino un esfuerzo decidido por proteger a las generaciones presentes y futuras de las amenazas que están representando el uso de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otras sustancias tóxicas. Esos dispositivos presentados de manera errónea y de manera tramposa como alternativa segura, según han probado ser puertas de entrada a adicción, especialmente para nuestra juventud. La Organización Mundial de la Salud alerta que estos productos, lejos de ser inofensivos, contribuyen a una epidemia global de tabaquismo y a otras enfermedades relacionadas como cardiovasculares o pulmonares. Esta reforma a nuestra Constitución también enfrenta una problemática que trasciende la salud pública, pues trastoca la seguridad, corrompe el tejido social y genera tensiones de corte internacional. El consumo y tráfico de fentanilo, una droga letal que alimenta redes criminales y amenaza la seguridad de nuestras comunidades. Respecto a este último, es fundamental abordar este tema con responsabilidad y precisión,
Publicaciones recientes, con propósitos más políticos que informativos, han intentado vincular a nuestro país con la producción de estas sustancias, generando percepciones erróneas sobre una realidad nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara y ha señalado con dichas afirmaciones que carecen de sustento científico y no reflejan una complejidad del problema. México ha intensificado sus esfuerzos para combatir el tráfico de fentanilo, reforzando operativos para frenar este flujo de precursores químicos. Tan es así que hace poco incautaron más de 5,000 pastillas de fentanilo en Sinaloa. Además, es esencial reconocer que la demanda de la sustancia se origina principalmente fuera de nuestras fronteras. Y desde esta tribuna me permito hacer un llamado a la clase política de Estados Unidos, especialmente al presidente Donald Trump, quien ha hecho desatinados comentarios sobre nuestro país. En efecto, la principal demanda de fentanilo proviene del vecino país del norte. Por ello es indispensable que allá mismo se generen políticas públicas destinadas a combatir el consumo de drogas en lo general. Es necesario que se reconstruya un tejido social. Y claro, para abordar la problemática del tráfico de drogas se requieren acciones conjuntas que tomen en cuenta las realidades tanto de México como de Estados Unidos. Este problema no se origina en nuestro país, pero sí se le está dando atención debida. Además de la reforma de la Constitución, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum presentó ayer la campaña para alejar a las y a los jóvenes de las drogas. Estas acciones son muestras claras e irrefutables del compromiso de la Cuarta Transformación, pero sobre todo de la salud de nuestro pueblo. La Cuarta Transformación no evade responsabilidades. Los cambios a nuestra Constitución que hoy nos convoca representan un paso firme hacia un México más sano y seguro, donde el bienestar colectivo está por encima de los intereses económicos. Desde este recinto reafirmamos nuestro compromiso con las causas más justas, enviando un mensaje claro: la salud, la vida y el futuro de nuestras juventudes es primero. Por un México libre de adicciones, seguro y transformado, por el bienestar de nuestros pueblos. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Pasamos ahora a la agenda política. El siguiente punto es la agenda política sobre la suspensión de una parte del proceso electoral del Poder Judicial Federal por parte del Comité de Evaluación del propio Poder Judicial. En tal virtud, se concederá el uso de la palabra a las legisladoras y legisladores para referirse al tema hasta por 10 minutos en términos reglamentarios. Tiene la palabra Bueno, los grupos parlamentarios han dividido el tiempo, así es que inicia la intervención la senadora Nora Rubalcaba Gámez hasta por 2 minutos y medio el grupo parlamentario de Morena. Con su permiso, presidente. Nos encontramos nuevamente ante la embestida de la derecha del Partido Acción Nacional, que intenta nuevamente frenar el proceso extraordinario para que el pueblo de México acceda a la selección de las personas juzgadoras. Y digo una vez más porque todavía recordamos los intentos
de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder descarrilar el proceso electoral que llevó a la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, al triunfo. Y todavía recordamos también los intentos para que el Tribunal Electoral no le asignara conforme a la ley la mayoría calificada a la coalición Sigamos Haciendo Historia. Todavía recordamos cómo fueron, mediante actitudes porriles, a reventar las sesiones en el Senado de la República y cómo intentaron bloquear las sesiones de esta Cámara de Diputados. Recordamos todavía la amenaza de encarcelamiento a nuestra presidenta si no eliminaba la publicación de esta reforma en el Diario Oficial de la Federación. Y ahora volvemos nuevamente a encontrarnos con una actitud de suspensión por parte del Comité Evaluador del Poder Judicial. Queremos decirle a la mayoría del pueblo de México, a la que de manera abrumadora nos mostró su confianza el día de la pasada elección, a quienes nos mandataron llevar a cabo las reformas constitucionales, que la reforma al Poder Judicial va a seguir su curso, que les decimos que de manera responsable en este Congreso de la Unión habremos de tomar las decisiones prudentes para poder avanzar en este avance democrático que vamos a tener todas las fuerzas políticas. Tengan esas certezas de que vamos a tomar las decisiones para que las personas que se registraron mediante el Poder Judicial tengan acceso a poder participar y que puedan hacerlo, por supuesto, con la confianza de que el Poder Legislativo les estará respaldando. Reprochamos la burla que hace este comité al suspender, porque no le queda clara la reforma constitucional que hicimos en materia de inimpugnabilidad. El amparo no procede contra reformas electorales y no procede contra la reforma que ya es ley en la Constitución. Por lo tanto, les decimos que el proceso de democratización en este país no cede, no les vamos a fallar y no los vamos a traicionar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Rubalcaba Gámez. Tiene ahora el uso de la palabra el diputado Pablo Vázquez Agüed, del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Iniciaré esta intervención señalando los motivos por los que Movimiento Ciudadano votó en contra de este tema en la mesa directiva para incorporarlo en la agenda política del día de hoy. Creemos que la crisis de ingobernabilidad grave que vive el país ameritaría tener una discusión en esta comisión permanente mucho más sustantiva, en donde entráramos a discutir los temas que siguen sin atenderse: territorios capturados por el crimen organizado, comunidades ensangrentadas, familias destrozadas en todo el país, una crisis humanitaria en materia de inmigración, una verdadera crisis, pues, en materia de la estrategia de seguridad, que, por cierto, se tiene que presentar en el mes de febrero ante el Senado de la República para su aprobación, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, que desde luego esta comisión permanente podría comenzar a plantear puntos sustantivos para que sean considerados por el Poder Ejecutivo en la presentación de esta estrategia. Que, pues, insistimos, pues, desde Movimiento Ciudadano se trata del tema premiante y no de uno más de los distractores que hoy se quiere plantear por parte de la mayoría legislativa en este Congreso de la Unión. ¿Y por qué decimos distractor? Porque en torno a la implementación de la reforma judicial, en torno a las elecciones, al proceso judicial de jueces, juezas, magistradas y magistrados, pues hay que recordar varias cosas de qué nos tienen en este momento crítico. En primer lugar, pues que es una reforma
que se planteó desde el prurito y el interés de lograr una captura política del Poder Judicial de la Federación y de los poderes judiciales de las entidades federativas, porque constituye un grave retroceso para la vida democrática e institucional de México, porque la reforma judicial implicará, como lo hemos denunciado, la captura de jueces y juezas a lo largo de todo el país, jueces de consigna, lamentablemente también vulnerables a la penetración del crimen organizado, porque esta reforma judicial representa un agravio a servidores y servidoras públicas del país que han dado su vida por la justicia, y porque también lo hemos dicho, es una ruptura del pacto federal. Y también recordar por qué nos encontramos en este momento que hoy está siendo puesto sobre la mesa por la mayoría, y porque esta implementación de la reforma judicial apunta a lo que todo el mundo ha señalado como un eventual e inminente fracaso electoral e institucional, pues recordar que la mayoría legislativa hizo esta reforma judicial sobre las rodillas, con imposiciones, en fast track y con muchas omisiones y contradicciones que fueron señaladas en esta Cámara de Diputados y en el Senado de la República en su momento, cuando se discutieron las leyes secundarias. Y recordar que esta reforma judicial, o más bien que la mayoría legislativa, pues también cercenó el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, que será la instancia o es la instancia encargada de realizar este procedimiento electoral, y pues que al cortarle el presupuesto la limitan en sus capacidades de funcionamiento. Por todo ello, lo que desde Movimiento Ciudadano queremos insistir y señalar es que si estas elecciones judiciales se están descarrilando, si estas elecciones judiciales están enfrentando obstáculos en arenas jurídicas o de distinta índole, pues es precisamente por culpa de la mayoría legislativa que hizo de esta manera la reforma judicial, y no es culpa de otros. La mayoría legislativa, Morena y sus aliados, tienen que hacerse cargo de sus decisiones y hacerse cargo de la responsabilidad que tendrán en la historia ante el fracaso inminente de estas elecciones judiciales, que pondrán en riesgo el futuro institucional y el futuro de las generaciones próximas de mexicanas y mexicanos, y que por ello Movimiento Ciudadano continuará desde todos los espacios y desde todas nuestras capacidades insistiendo en un mejor modelo institucional, en el fortalecimiento del Estado de Derecho y en los contrapesos adecuados para que nuestro Poder Judicial funcione y verdaderamente sirva para garantizar el acceso a la justicia para todas las y los mexicanos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputado Vázquez Agüed. Tiene ahora el uso de la palabra, hasta por 5 minutos, el diputado José Luis Montalvo Luna, por parte del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Donde guste, diputado, pero la sugerencia es que a la izquierda siempre. Usted a tu izquierda. Gracias. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para evidenciar lo que ya es ampliamente conocido: la actitud facciosa de integrantes del Poder Judicial de la Federación, quienes admiten a trámite demandas de amparo y otorgan las suspensiones correspondientes para detener el procedimiento de integración de candidaturas a integrantes del nuevo Poder Judicial de la Federación, que será electo en una primera parte el próximo 1 de junio de este año. Recordemos que la integración de los 3 comités de evaluación, sus atribuciones y tareas derivan directamente del mandato de los artículos transitorios del decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 15 de septiembre del año 2024. Con el otorgamiento de esta suspensión, prácticamente se paraliza el funcionamiento de uno de los 3 comités de evaluación y se corre el riesgo de que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación
no pueda presentar las candidaturas a las que la Constitución le obliga. La actitud contraria a derecho del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Michoacán pone en riesgo la debida integración de las propuestas que el pueblo de México deberá votar en el proceso electivo. Pero, además, es contrario a lo que la propia Constitución mandata al decreto de reformas a los artículos 105 y 107 de la Constitución en materia de inimpugnabilidad de las reformas constitucionales, ya que lo que a fin de cuentas se contraviene es el contenido del decreto de reformas al Poder Judicial del 15 de septiembre del año pasado. Compañeras y compañeros legisladores, como integrante del Poder Legislativo no podemos permanecer pasivos ante esta violación directa a nuestra norma fundamental realizada por el Juzgado de Distrito en el estado de Michoacán. Y exhortamos y exigimos al Comité Técnico del Poder Judicial de la Federación continúe con los trabajos para realizar las postulaciones que dicho poder le corresponde. Concluyo diciendo, como diría el filósofo de Güemes, que si se va a hacer la carnita asada, claro que se va a hacer. La reforma judicial va.